donde leímos Hechos capítulo 9, versículo 31. Nos dice que nos habla del éxito que tuvo o el avance que tuvo el ministerio de Pedro, el apóstol Pedro. Por eso el título es El ministerio de Pedro tiene éxito. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y era edificada y se multiplicaba andando en el temor del Señor y con consuelo del Espíritu Santo, dice otra versión. Aquí estamos nosotros al final del capítulo 9. Estamos finalizando el capítulo 9. Vemos que el Señor obró de diversas maneras. Todos dicen, bueno, qué lindo, la iglesia creció en esta región. Amén. Pero el Señor obró de diversas maneras para prepararle camino a Pedro, para abrir una puerta para el apóstol Pedro, a fin de que él abriera una puerta para los gentiles, para que no quedara solamente con los judíos. Y dice que las iglesias habían sido sólidamente establecidas, habían crecido en las 3 provincias. Estas son 3 provincias que acá menciona: Judea, Galilea y Samaria. En estas 3 provincias el evangelio había sido llevado y las iglesias habían crecido. Esto indica que el ministerio entonces de Pedro, que consistía en propagar el evangelio de Cristo, a este Cristo resucitado, amén, tuvo mucho éxito en la nación judía. Se extendió por estas provincias, la palabra llegó a todos estos lugares. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, no era solamente Judea, sino también Galilea y la región central que se llama Samaria. Amén. Mediante el ministerio del apóstol Pedro, ¿no es cierto? La tierra santa, la tierra de Palestina, de Israel, el evangelio se extendió. Cuando leemos capítulo 9, versículo 32 al 43, el Señor movió a Pedro hasta Cesarea. Amén. ¿Hasta dónde lo movió? Diga, hasta Cesarea. Es decir, que el evangelio no quedó simplemente ahí en Jerusalén, sino que Pedro fue movido hasta Cesarea. Amén. Bendito nombre del Señor. Centro importante en los días del apóstol Pedro del imperio romano. El gobierno romano estaba establecido en Cesarea. Cesarea era una de las ciudades donde el gobierno, ¿no es cierto?, era el centro, uno de los centros muy importantes del imperio romano en los días de Pedro. En Cesarea vivía un hombre que se llamaba Cornelio. Amén. Y en este pasaje vemos todo lo que el Señor preparó para abrir una puerta a los gentiles, a la vida de la iglesia. La obra creció, el evangelio se extendió por diferentes provincias y esto obligó a Pedro a ir hasta llegar a Cesarea. Porque ahí había alguien que a través de esa persona se abriría la puerta a los gentiles. Entonces, cuando Dios abre puerta, cuando Dios abre camino, no lo abre por nosotros, sino por causa del evangelio, por causa del nombre del Señor. No pensemos que las puertas se abren porque nosotros, hablo en todos los aspectos de la vida, somos inteligentes, somos capaces, sino que son puertas que se abren porque hay un propósito y que Dios las está abriendo con un propósito más allá de lo que nosotros vemos. No pensemos que a veces el crecimiento o la extensión o cómo Dios hace de una manera y de otra manera, sino que el Señor
está haciendo algo maravilloso. El Señor está en todo momento y en toda situación, y las puertas se abren porque Él las quiere abrir. Y nosotros tenemos que entender eso, porque si no entendemos eso, vamos a pensar que nosotros fuimos que abrimos las puertas. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor en Mateo capítulo 19, 16, 19, el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré la llave del reino. El Señor le dijo esto: tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino. El día de Pentecostés, Pedro usó la primera de esta llave para abrir la puerta al pueblo judío. En el día de Pentecostés Él se levantó, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se puso a predicar y a hablar, Hechos capítulo 2, ¿no? Y cuando Él predicó, dice que muchos judíos recibieron la palabra del Señor. Muchos judíos recibieron el mensaje, porque Él dijo: ese Jesús que ustedes mataron y crucificaron, Él no está muerto, Él está vivo, Él resucitó. Él predicó el Evangelio. Usó una de las primeras llaves al predicar el Evangelio y abrir la puerta para que muchos judíos recibieran al Señor. Pero ahora, gloria al nombre del Señor, el Señor estaba preparando para que se abriera la puerta a los gentiles, a los que no eran judíos, porque todavía esa puerta no se había abierto. Diga, esa puerta no se había abierto. Toda la mayoría de los que creían eran judíos que habían recibido al Señor y que estaban en las iglesias, en Samaria, en los diferentes lugares. Eran todos judíos. Pero el Señor quería que se abriera esa segunda puerta. Y para eso el Señor le dio a Pedro, le dio la llave. Amén. Gloria al nombre del Señor. La primera llave entonces abrió en el día de Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Y como vemos, vamos a ver ahora en el capítulo 10 de Hechos, estamos en el 9 terminando, el apóstol Pedro usó una segunda llave para abrir la puerta a los gentiles. Es decir, que cuando Dios le dice a Pedro: a ti te daré la llave, eran dos llaves, no en un sentido espiritual, que se iban a abrir por medio de la predicación del Evangelio. El Evangelio, la predicación de la palabra, el mensaje de la palabra de Dios abre puertas. Amén. Tiene que abrir puertas espirituales, puertas de bendición. Y ahora vemos, bendito nombre del Señor, capítulo 10, versículo 1 y 2 de Hechos. Estamos en el 9:32, creo. Ahora vamos al capítulo 10 de Hechos. Vamos a leer ahí, versículo 1 y 2, que dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, devoto y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba siempre. Ahí dice en el capítulo 10, bendito nombre del Señor, que él era centurión de la compañía llamada La Italiana. Compañía en el griego significa cohorte, amén, que representa esta compañía representa una de 10 divisiones de la antigua legión romana. Es decir, que él era un líder de una legión romana de soldados. Amén. Bendito el nombre del Señor. Este centurión. Pero este centurión, a pesar de ser romano y trabajar para el imperio romano y trabajar para la legión romana, para el ejército de esta compañía llamada La Italiana, él prestaba servicio al imperio romano, pero él buscaba a Dios, él oraba a Dios, él daba ofrenda, él ayudaba, él era muy devoto. Amén. Bendito nombre del Señor. Tenía devoción por las cosas de Dios. Él y su familia. Pero había un problema: él era gentil y el evangelio todavía no había llegado a los gentiles. El evangelio solamente había sido predicado a los judíos. ¿Me van siguiendo? Cornelio, bendito nombre del Señor, este centurión romano, buscaba a Dios de todo corazón.
Amén. Entonces, en el capítulo 10, versículo 1, de hecho, vemos que el Señor dio un paso, un paso adicional a su obra. ¿Qué quiero decir un paso adicional a su obra? Que iba a haber una apertura, que algo iba a suceder. Amén. Gloria al Señor. Así llegó a otro gentil, a un hombre de Italia, del Imperio Romano, de Europa. Este hombre llamado Cornelio. De esta manera se iba a abrir la puerta del Evangelio para los gentiles, para los que no eran judíos. Dios quería que se abriera esa puerta. Gloria al Señor. Porque hasta ahí parece que todo está bien. Bueno, gloria al Señor. Pedro predicó el Evangelio, muchos judíos creyeron, se convirtieron al cristianismo y ahora Dios quiere abrir una puerta a los gentiles para que los que no eran judíos también reciban y crean en el Señor. Nosotros somos gentiles también. Pero había algo que era difícil. Hasta ahí decimos, bueno, gloria a Dios, se va a abrir la puerta, los gentiles van a creer, también van a recibir a Cristo, el Evangelio se va a extender. Parece que está todo bien. Pero hay un problema. Era difícil que los apóstoles y los discípulos del Señor, por su cultura y su costumbre judía, se acercaran a los gentiles. Había un problema porque la cultura judía, la religión judía, no tenía por costumbre de acercarse, no tenía por costumbre de acercarse o de tener comunión o contacto con los gentiles. Entonces había un problema, no un problema en lo espiritual, un problema de cultura. A veces el problema no está en la obra, está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras ideas. Tenemos tantas cosas que a veces impiden que Dios pueda obrar. ¿Cómo podemos decir esto? Vayamos al capítulo 10, versículo 28, cuando Pedro al final va a la casa de este gentil, que ya vamos a explicar cómo que llegó. Dice entonces, gloria al Señor, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces no era una práctica de los judíos que vaya a la casa de un gentil y que comiera era algo inmundo, era algo como para así decir que si un judío iba a la casa, compartía con un gentil, no. Claro que ellos tenían contacto tal vez a través del comercio, a través de la venta, de la vida normal, pero no tenían una amistad. No era fácil que un judío entre a la casa de un gentil y comiera y compartiera, porque para los judíos era como contaminarse. Para los judíos, los gentiles eran personas comunes, eran personas inmundas, que no estaban purificadas por el judaísmo, por Dios, así decirlo. Entonces, había algo muy difícil, es decir, que era difícil que Pedro fuera a la casa de un gentil y entrara a predicar. ¿Por qué? Porque su cultura le impedía. ¿Me van siguiendo? Y a veces hay muchas cosas que nos impiden recibir. Tal vez no tenemos problemas de cultura, tal vez no tenemos problemas de etnia, tal vez no tenemos problemas con una persona de color o una persona judía, tal vez no tenemos problemas con una persona extranjera, no nos afecta si es de Argentina, otro país. Tal vez no tenemos estos problemas, pero a veces tenemos problemas en nuestra mente que nos impiden recibir las bendiciones del Señor, entender las cosas del Señor. Por lo tanto, este movimiento extraordinario de Dios de abrir la puerta a los gentiles no iba a suceder. Es decir, para que ustedes me entiendan, Pedro nunca iba a ir a la casa de un gentil a predicar, porque la costumbre judía era no juntarse con los gentiles. Entonces, ¿cómo se iba a abrir esta puerta? Bueno, para esto Dios iba a tener que hacer una intervención especial. Dios iba a tener que hacer algo sobrenatural para que esto suceda. Porque si no, Dios no hacía algo sobrenatural,
Pedro no iba a ir nunca a la casa de un gentil. ¿Me van siguiendo? Porque la costumbre judía o la religión judía o la tradición judía era algo que no estaba bien a los ojos de un judío, meterse a la casa de un gentil y compartir y tener una relación, una amistad, porque eso era algo que los contaminaba. Entonces Dios iba a hacer algo. Diga, Dios iba a hacer algo. Iba a enviar un ángel a Pedro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos al capítulo 10, versículo 3. Iba a mandar un ángel del Señor. También iba a mandar un ángel, gloria al Señor, a Cornelio. Dice que Cornelio estaba orando y versículo 3 dice: este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía Cornelio. Y acá vemos otra cosa importante. Un judío no iba a relacionarse con un gentil, y un gentil no se iba a relacionar con un judío, porque sabía que los judíos no lo iban a aceptar. Es decir, Cornelio no le iba a decir a un judío: ven a comer conmigo a mi casa. Tal vez comía una comida que los judíos no podían comer. Los judíos comen, hasta el día de hoy los que guardan la ley comen sus comidas especiales, y ellos no. Hay algunos judíos que no, es un desastre, pero algunos que son guardadores de las tradiciones, ellos tienen su propia carnicería, sus propios utensilios, sus propias cuchillas, su propio alimento, y ellos no comen otra comida. No van a ir a la casa de una persona a comer una comida cualquiera, porque ellos tienen su comida especial, su dieta. Entonces, tampoco Cornelio se iba a acercar a un judío a relacionarse, porque sabía que iba a ser rechazado. Es decir, había una barrera cultural en el pueblo judío y una barrera de rechazo a los gentiles. ¿Me van siguiendo? Pero estaba orando Cornelio y él vio una visión en el versículo 3, que vino un ángel y le habló y le dijo: Cornelio. Dios tuvo que mandar un ángel para Cornelio. Así, bendito nombre del Señor, el Espíritu Santo le habló. Amén. Bendito nombre del Señor. Porque el Señor es soberano. Diga, Él es soberano sobre toda la situación del mundo. Y cuando las cosas en el ambiente humano se traban, Dios sabe cómo hacer. Él es soberano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo que sucedió acá en Hechos capítulo 10, que estamos mirando, realmente fue la soberanía de Dios. Fue ordenado por la soberanía de Dios. Es decir, que esto no sucedería naturalmente. Tal vez usted diga: no sé si a un familiar mío venga, porque hay algunos que son tan duros, son tan incrédulos, no creen en Dios. Para ellos todas estas cosas del Evangelio es una locura. Bueno, necesita algo extraordinario, y Dios, si lo pudo hacer con estas dos clases de pueblo, ¿no lo podrá hacer con un ser querido? Dios tiene la soberanía y el poder y la forma de hacer las cosas. ¿Me van siguiendo? Si lo pudo hacer, lo puede hacer hoy también. No importa si la persona no cree, si la persona es dura, si la persona es... No, yo no quiero saber nada con el Evangelio. Tal vez muchos de ustedes, antes de conocer al Señor, eran reacios a los evangélicos o a los protestantes, y hoy están aquí porque Dios soberanamente obró en nuestra vida. Porque Dios hizo algo soberano. Porque muchos de ustedes decían: yo soy de esta religión porque mi padre, yo soy de esta religión. Amén. Pero voy a decir la palabra, que no es mala. Yo soy católico, apostólico y romano. Así que gracias, porque entonces muchas veces es la tradición. La tradición antiguamente es que si usted se convertía al protestantismo, si usted iba a los evangélicos, era como traicionar a la familia. ¿Cómo te metiste con los locos, con los protestantes? O como decían antes con los evangelistas, que el evangelista no es el nombre evangélico, pero me dicen: los evangelistas, te fuiste a meter con esa gente. Era como traicionar la cultura religiosa. ¿Por qué?
porque muchos venían de una familia religiosa, estudiaron en el colegio religioso, hicieron el catecismo, hicieron la comunión, muchos se casaron por la iglesia romana, ¿no es cierto? Y de repente muchas personas, por causa de aceptar a Cristo y seguir el camino del Señor, sus propios familiares lo rechazaron. Hay gente que a veces quiere venir al Evangelio, pero son tan fuertes las raíces que ¿qué va a pensar mi familia si me convierto en protestante? Mi abuela, mi mamá, mi papá, toda mi familia vienen del catolicismo. Algunos fueron monjas y otros fueron sacerdotes, otros seminaristas. Y de repente yo me voy a convertir al Evangelio. Es como, aleluya, es como que eso puede traer algún problema, algún conflicto o un desagrado. Entonces hay mucha gente que a veces no llega al Evangelio por causa de esa cultura, de esa religiosidad. Eso es lo que está impidiendo. Pero cuando Dios quiere obrar, cuando Dios quiere hacer, Dios pasa toda cultura, Dios rompe toda tradición, Dios quiebra todas estas cosas y logra su propósito, porque Él es soberano. ¿Me van siguiendo? Diga, Él es soberano, Él lo puede, Él tiene poder para hacerlo. Sí. Entonces lo que sucedió en Cesarea también, una ciudad importante del gobierno romano, Cesarea. Amén. Allí se hallaba este centurión, este jefe de una compañía de soldados romanos llamado Cornelio. Entonces, para colmo, tenía dos cosas. Primero, que era gentil. Y segundo, que trabajaba para el Imperio Romano. Y usted sabe que los judíos fueron conquistados por el Imperio Romano. Entonces, digamos, ya del hecho de ser gentil era inmundo. Y todavía trabajando para el imperio que los gobernaba y que los oprimía, era doble traba o doble, es decir, ya un gentil lo miraban de mal. Imagínense este gentil y para colmo un centurión romano que tenía un ejército, que dirá un ejército para Roma. Pero cuando Dios quiere obrar, no importa las trabas que haya, no importa las cosas. No, pero pastor, mire que hay este problema y esto, no importa lo que haya. Dios es poderoso para pasar por encima de todas estas cosas y de nuestros pensamientos y de nuestras razones y de nuestras ideas, que muchas veces son como estas cosas, son trabas para el obrar del Señor. Gloria al nombre del Señor. Pero Cornelio no solamente que era un hombre bueno y ético, sino que también era un hombre devoto de Dios, tenía devoción, buscaba a Dios. Amén. Y esto nos muestra un principio, que desde el principio de la humanidad siempre ha existido hombres devotos, que tienen, la palabra devoto se usa mucho en el catolicismo, pero es una palabra, ya voy a explicar, no es mala. Un hombre, siempre hubo personas devotas que buscan a Dios. Y Cornelio era un hombre semejante a esta devoción. Amén. Él y toda su familia eran devotos. ¿Qué significa alguien devoto? Alguien que tiene, diga, dedicación por las cosas de Dios. Alguien que tiene compromiso. Solo algunas palabras de ser devoto. Tener compromiso, tener gratitud. Y a veces hay creyentes que no son devotos de las cosas de Dios. No son dedicados, no buscan a Dios, no son constantes, no permanecen en la iglesia. Le falta ese compromiso, le falta esa dedicación. Hay creyentes que no estudian la Biblia, no se preocupan por aprender la palabra, son muy dejados. Le falta devoción. Pero él era devoto, él tenía dedicación, compromiso, gratitud, buscaba a Dios. Pero era un gentil, pero buscaba a Dios. Y Dios estaba mirando a este gentil devoto que le buscaba. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y también
Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Aparte de Cornelio ser, bendito el nombre del Señor, devoto, también había un soldado de él que era devoto, que también buscaba a Dios. Y era romano, buscaba al Dios de Israel. Qué maravilloso. Así que ahí lo menciona. No sabemos el nombre de ese soldado romano que estaba a cargo de Cornelio, de este centurión, pero también buscaba a Dios. Era devoto, buscaba a Dios. Amén. Y si usted busca a Dios, si usted es devoto, Dios sabe. Si usted tiene dedicación, Dios lo sabe. Si usted tiene compromiso, Dios lo sabe. Si usted es una persona que busca a Dios de verdad y cada día crece en las cosas, Dios sabe. Y si usted es una persona que no es devota, también Dios sabe. Dios sabe. Dios conoce. No es que yo diga, oh, yo soy devoto, yo busco mucho a Dios. No, que no lo diga usted, sino que lo diga Dios. Es muy diferente. Amén. Entonces, Hechos 10 vemos la clase de persona que el Señor usó para abrir la puerta del reino de Dios al mundo gentil. ¿A quién usó Dios? ¿Quién sería la puerta? Cornelio, alguien entregado a Dios. ¿Vos querés que Dios abra una puerta en tu familia? ¿Vos querés que Dios abra una puerta en tus seres queridos? Vos podés ser una puerta que Dios a través de tu vida puede abrir. Pero ¿cómo tenés que ser? Tenés que ser como Cornelio, alguien entregado, alguien dedicado, alguien que busca a Dios y que a través de tu vida Dios puede abrir una puerta. Es decir, fíjese hermano, la puerta que se iba a abrir para el mundo gentil sería este hombre Cornelio, un romano, un italiano que buscaba a Dios. Pero ¿cómo era? Era devoto, era temeroso de Dios. Él y su familia buscaban a Dios, oraban, eran generosos. Hoy nosotros queremos que a veces Dios abra la puerta. Queremos que Dios a veces abra la puerta en nuestra vida, en nuestros seres queridos. Pero no somos esas personas devotas, esas personas consagradas, entregadas, dedicadas. ¿Me van siguiendo? Entonces vamos ahora a ver la visión que vio este hombre, Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos 3 y 4 vamos a leer. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Y escuche lo que le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué es, Señor? Con miedo. Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limonas o tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio, cuando vio Cornelio ese ángel, él tuvo miedo. Dijo: ¿qué es, Señor? Él estaba viendo una visión y él sabía que era un ángel, alguien celestial, alguien de parte de Dios. Y Dios le dice: Cornelio, tus oraciones y tus limonas, tus ofrendas han subido en memoria delante de Dios. Dios está atento a tus oraciones. Dios está atento a tus limonas. Dios no ha pasado por alto, aleluya, bendito el nombre del Señor, todo lo que hace para Él. Si vos haces las cosas de verdad, Dios la tiene en memoria. Y si la haces por hacer, por obligación, de mala gana, no cuenta para Dios. Pero si vos buscas a Dios de verdad y de todo corazón, eso va a contar. Dios no se va a olvidar. Dios te va a escuchar. Dios va a estar atento. ¿Me van siguiendo? Aunque Cornelio era un hombre que todavía no conocía a Cristo, podemos decir, era un ser pecaminoso, caído, condenado como todos los demás que no tienen salvación, pero él buscaba. Dios aceptó sus oraciones.
Porque este hombre habría de ser salvo. Habría de ser salvo. Aceptó sus oraciones y sus ofrendas. Y esto nos hace recordar en Génesis, cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín rechazó. Si vos le buscas al Señor con corazón verdadero, Dios va a escuchar tus oraciones. Pero si no le buscas de verdad, no cuenta para nada. Por eso vemos mucha gente que no permanece, porque le busca a Dios por un ratito, por un momento, por una bendición, y cuando recibo lo que necesité ya me voy. Dios en su misericordia le da lo que pide, Dios contesta, Dios sana. Pero eso va a ser peor en el día final, porque aquel que recibió un milagro, una sanidad, y se aparta del Señor y viene Cristo, se va a quedar, y usted sabe que va a ser la condenación peor. Y le va a decir: vos me aceptaste, vos me buscaste, yo te sané, yo te liberé, y después te apartaste, te fuiste al mundo, me dejaste. ¿Qué le va a poder decir esa persona al Señor? ¿Qué le va a decir al Señor? ¿Que esta persona lo dejó a Dios porque Dios no hizo nada en su vida? ¿Que no recibió nada de Dios? ¿Que Dios no hizo absolutamente nada? ¿Que Dios nunca lo ayudó? No. Por eso la Biblia dice que aquel que conoce al Señor y se aparta, dijo el propio Señor: mejor no me hubieras conocido. Porque una vez después de conocer al Señor y apartarte, la condenación va a ser peor de aquel que nunca lo aceptó. Así que es tremendo, hermano. Es terrible. Pero Dios aceptó las oraciones y las ofrendas que le hacía a Dios. ¿Y cómo es que la pudo haber recibido? Esto quizás se debió al hecho de que Dios, basándose en la redención eterna de Cristo y en vista de que Cornelio iba a creer en el Señor, amén, en Cristo, en los días venideros, lo perdonó conforme a su presciencia. ¿Sabe lo que es la presciencia? Lo que Dios sabe, lo que va a venir, lo que está por delante. Bendito el nombre del Señor. Vamos al capítulo 10, versículo 43, que dice el Señor: bendito el nombre del Señor. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Es decir, que aunque todavía no había recibido el perdón de pecado, porque todavía no le había sido predicado a Cristo, a Cornelio, cuando Cornelio escuchara el mensaje de Cristo, él iba a aceptarlo, él iba a recibir a Cristo, iba a ser perdonado. Es decir, el perdón ya estaba a la puerta de la casa de Cornelio y de toda su familia. Amén. ¿Me van siguiendo? Y entonces, ¿qué nos dice Hechos capítulo 10, versículo 3? Recién lo dijimos. No, Dios nos revela a través de lo que Dios hizo. Nos revela que un ángel de Dios se presentó a Cornelio y le habló. ¿Qué le pasó a Cornelio? Diga, un ángel se le presentó y le habló. Amén. Bendito el nombre del Señor. Sin embargo, este ángel solamente le dijo que Dios había escuchado sus oraciones y su limosna. Dios tomó en memoria, Dios no se olvidó. Ahora fíjese que el ángel no le predicó, no le habló de Cristo, no le dijo de Cristo, porque los ángeles no tienen ese mandato. Ese mandato de predicar el evangelio no ha sido dado a los ángeles, ha sido dado a nosotros, los seres humanos, a todas personas, a todos creyentes. Tiene esa función de predicar y de hablar de Cristo. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto se debe simplemente que solo los seres humanos quienes han creído en el Señor Jesús tienen el privilegio de llevar a otros las buenas nuevas, de predicar el evangelio. Somos nosotros los que tenemos que hablar de Cristo a las personas. Si lo rechazan o lo aceptan, ya depende de ellos, pero nosotros tenemos que hablarle del evangelio. Ahora escuche esto muy importante.
la importancia de la oración. Que dice, capítulo 10, versículo 1, que había un hombre llamado Cornelio, ¿no es cierto?, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y dice el verso 2 que era piadoso y temeroso de Dios, que yo dije que es devoto, amén, con toda su casa, y que hacía muchas oraciones y oraba a Dios siempre. Amén. ¿Qué hacía? Oraba. Este hombre todavía no conocía a Cristo. Este hombre todavía no había recibido al Señor. Este hombre todavía no había escuchado de Cristo. Dios estaba tocando a Pedro para que Pedro fuera a la casa de él y le predicara. Y oraba siempre. Hay gente que a veces están en religiones equivocadas y oran y rezan. Y el creyente que conoce al verdadero Dios no ora. Algunos oran de vez en cuando y cuando tienen ganas, cuando se levantan de buena, hablan con Dios. Y después no hablan con Dios. Este hombre siempre oraba a Dios. Amén. Diga siempre. Hay que orar siempre. Diga siempre. Bendito el nombre del Señor. Vamos ahora al capítulo 10, versículo 9. ¿Qué hacía Cornelio? Oraba siempre. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor, el Espíritu Santo. Y todavía no era creyente. ¿Me van siguiendo? Capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, porque yo voy a explicar, Dios le habló, gloria al Señor, cuando este ángel se apareció, amén. Fíjese lo que le dice el verso 5 primero. Vamos a leer el verso 5. Le habla este ángel a Cornelio y le dice: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Es decir, el ángel le dice: envía hombres para buscar a Simón. ¿Qué Simón? Hay un montón de Simones. Es como decir Pablo, hay muchos Pablo, pero este Simón tiene de sobrenombre Pedro. Ahora la pregunta que yo me hago, paremos un poquito acá. Dios le dice a Cornelio que mande gente de él a buscar a Pedro para que venga a su casa. La pregunta: ¿usted cree que si Dios no obraba en Pedro, Pedro iba a ir así nomás porque vengan y diga: ¿quiénes son ustedes? Nosotros servimos a Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Es un centurión romano, es un gentil. ¿Usted cree que Pedro iba a ir así nomás porque ellos le iban a buscar? No. Dios también tendría que obrar en Pedro. ¿Me van siguiendo? Y ahora le da la dirección, versículo 6. Le dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Antiguamente tal vez las casas no tenían algunas direcciones, no tenían calle tal con número tal, así que era todo por referencia. Este Simón, llamado de sobrenombre Pedro, está hospedado en la casa de un Simón que es curtidor. Diga, es curtidor. Y vive cerca del mar. ¿Me van siguiendo? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de su criado y a un devoto soldado que le asistía, los cuales enviando a Jope después de haberle contado todo. ¿Me van siguiendo? Ahora Dios le habló a Cornelio que sus oraciones habían sido oídas, que sus ofrendas también. Y ahora dice: manda a tus hombres a buscar a Pedro, a que por sobrenombre, a Simón, que por sobrenombre es Pedro. Amén. Lo vas a traer a tu casa y vas a enviarlo. ¿Me van siguiendo? Pero todo esto sucede cuando oramos. Cuando oramos, las puertas se abren. ¿Qué sucede con estos hombres? ¿A dónde van? Diga, van a buscar, diga conmigo, van a buscar a Pedro. Por orden del ángel que le dio la orden ¿a quién? A Cornelio. ¿Van entendiendo la historia? Entonces ahora estos hombres van a buscar a Pedro, a Jope, en la casa de Simón, que era un curtidor.
Y vamos al versículo 9. Después de esto, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿quién iban por el camino? Los criados de Cornelio. Y se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Me van siguiendo? Qué maravilloso. ¿Qué hizo Pedro? Subió a orar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahí tuvo una visión Pedro. Amén. Fíjese ahora, Cornelio recibió una visión cuando oró. ¿Cuándo la recibió? Decile al que está a tu lado. ¿Cuándo la recibió? Vamos al capítulo 10, versículo 30. Ahí Cornelio dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Estaba ayunando, estaba orando a esta hora, Pedro, y mientras lloraba, el Señor envió su ángel. Nosotros queremos que Dios haga las cosas, queremos que salve, pero no queremos orar. La pastora le dijo a la hermana que orara y que pidiera al Espíritu Santo, y lo recibió. Si nosotros pedimos por nuestros familiares, si oramos, Dios va a obrar, pero a veces no oramos. Ni pedimos por los hermanos, así por arriba: Señor, bendice a mi familia, bendice a mi, así todo rápido y ya está. No hay oraciones profundas que Dios pueda obrar. Simón oraba, pero Cornelio estaba orando y se le apareció un ángel. Veo que hay creyentes que sienten que se le aparecen demonios, que lo oprimen. ¿Por qué no oran? Si vos querés que los demonios te vengan a oprimir, que los demonios te vengan a atacar, no ores. Pero si vos querés que Dios mande un ángel, que Dios te toque, que Dios te bendiga, que Dios te llene, que Dios salve, orá. ¿Qué vos querés? La presencia. Pastor, oré porque siento opresión. Pero orá. Porque lo único que puede traer la presencia de Dios es que oremos. Él se puso a orar y Dios mandó un ángel y le habló a Cornelio y le dice: manda, le dio la dirección, manda a tu sombra a buscar a este varón. Cuando oramos, las puertas se van a abrir. Y se van a abrir de una manera extraordinaria en el tiempo de Dios. Pero si no oramos y no buscamos de todo corazón, porque no es simplemente orar, como lo buscaba Cornelio, era devoto, era temeroso, él buscaba, él deseaba las cosas de Dios. Si vos deseas las cosas de Dios, Dios va a abrir las puertas. Ahora, si vos orás por obligación, si están ahí orando porque no, Dios no va a abrir ninguna puerta. Pero si vos lo buscas de todo corazón, las puertas se van a abrir. Por eso vemos creyentes hace años y siguen igual, los otros reciben y te sigue igual, los otros avanzan y te siguen. ¿Por qué? Porque no, pero no ora así, no ayuna así, pero lo hace de costumbre, lo hace porque tiene que hacerlo, no lo hace de corazón, no tiene ese deseo, no tiene ese temor, no tiene ese anhelo. ¿Cómo se van a abrir las puertas? Nunca. ¿Me van siguiendo? Y mientras estos hombres iban a buscar a Pedro, Pedro se puso a orar. Y Pedro tuvo otra visión. Qué maravilloso.
Él había visto unos animales, versículo 9. Dice, y tuvo hambre y quiso comer mientras le preparaban. Y dice que le sobrevino un éxtasis. Y dice que vio animales impuros, de toda clase de animales. Ahí en esos versículos, ¿no? Y él le dice, capítulo, ¿no es cierto? Capítulo 11, 13, 14. Le dijo, Señor, nunca comí ninguna cosa, estos animales inmundos. Yo no los comí jamás. Y el Señor le dice a Pedro, mata y come. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Y de vuelta, versículo 15, volvió la voz a él segunda vez, diciendo, lo que Dios limpió no llames común. Y esto se hizo por 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Él vio un lienzo, un mantel que se abría y había toda clase de animales que los judíos no comían. Amén. Versículo 12. Había cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves. Amén. Verso 13 le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Verso 14, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Señor, la ley, el Antiguo Testamento me prohíbe comer esta clase de estos animales. ¿Me van siguiendo? Ahora vamos al verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, él dijo, ¿qué? No entiendo, Señor. Quedó tan perplejo de esta visión. ¿Me van siguiendo? He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron ¿a dónde? A la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Verso 19. Y mientras Pedro pensaba, él quedó pensativo de esa visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Amén. Verso 20. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro quedó con esa visión. Dijo, pero ¿cómo, Señor? Me estás pidiendo que come estos animales y tú mismo en tu palabra, en el Antiguo Testamento, prohibiste que nosotros los judíos comiéramos. Y entonces Pedro quedó impresionado por esa visión. ¿Qué significará esto? ¿Qué es esto? ¿Qué Dios me está queriendo decir? ¿Me van siguiendo? De repente llegan estos 3 hombres y dicen, acá está Pedro, el que le dicen por sobrenombre Simón, y el Espíritu Santo dice, estos 3 hombres que te buscan, no dudes, ve con ellos, anda a donde ellos te lleven, va. ¿Me van siguiendo cómo Dios comenzó a hacer la obra? Mientras oraba, bendito nombre del Señor, por medio de la oración, el plan y el mover divino fue llevado a cabo. Un Cornelio que oró, Dios le mostró que buscara a Pedro. Un Pedro que se puso a orar, Dios le mostró que fuera con esos hombres. Y aquí vemos que Dios quiere hacer muchas cosas, pero a veces hay falta de búsqueda. No hay oración suficiente para que Dios pueda obrar y hacer cosas en tu vida, en tu familia. Pero cuando oramos, Dios se va a encargar. Pero yo estoy orando, pastor. No te hagas problema, ora. Dios va a tocar a la otra persona. Dios va a abrir la otra puerta. La otra parte la va a hacer Dios. El Señor le dice a Cornelio, manda a tus hombres a que busquen a Simón. Él no sabía quién era, él no lo conocía. Y él no dijo, Señor, ¿y si no viene? ¿Y si no quiere? Elijo la distancia. ¿Y si no lo encuentran? Dios dice, vive acá, está en tal lugar. Y a veces los creyentes oran, ¿y si no sucede nada? ¿Y si no me sano? ¿Y si no me libero? ¿Y si Dios no obra? Tenemos tanta duda porque falta más oración. Y hay creyentes que oran como Cornelio, pero no obedecen. ¿Qué hizo Cornelio? Mandó a esos hombres y mandó a ese soldado devoto, lo mandó con ellos, vayan a tal y tal lugar y traigan a Pedro. Significa que si vamos a orar, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Y hay creyentes que no quieren obedecer, les cuesta obedecer. Entonces tampoco te sirve que ore y que Dios te pida algo y no lo hagas. ¿Me van siguiendo?
Bendito el nombre del Señor. Aquí vemos cómo oraban. Y esto nos enseña que la oración es necesaria como medio para cooperar con el mover de Dios. Que Dios quiere hacer algo y que Dios está pidiendo que nosotros oremos, que nosotros lo busquemos para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida, en nuestra nación, en nuestra familia. Pero si vos no orás, si vos no buscás, estás ahí en cualquier... ¿Cómo querés que Dios obre? ¿Cómo querés? Estás perdiendo el tiempo y Dios quiere hacer algo. A veces somos nosotros mismos, por no buscar a Dios, que retrasamos la obra en nuestros familiares, la obra en nuestra vida, porque no buscamos la presencia del Señor. Y a veces también porque no obedecemos. No necesitamos que Dios mande un ángel. Cada mensaje que venimos, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer, lo que tenemos que buscar. Pero muchos creyentes escuchan palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza, le entra por acá y le sale por allá, y ellos siguen. ¿Cuántos de los hermanos reciben la enseñanza cómo debe de vestirse la mujer y todavía siguen ahí, siguen? ¿Qué están esperando? Que venga un ángel y que le abra la Biblia y te diga, mira, esto tenés que dejar, tenés que ser obediente, tenés que buscar a Dios, tenés que poner en práctica lo que Dios te habla. Porque si vos no haces eso, si no orás y si no obedeces, las puertas no se van a abrir. Y se van a hacer cerradas, y siguen cerradas, y siguen cerradas, y siguen cerradas. Sabemos que todo tiene un tiempo para que Dios obre, sabemos esto. Pero sí, el creyente, y bueno, en vez de decir, no, tengo que orar, tengo que obedecer. Y bueno, algunos dicen, ya Dios va a abrir, ya Dios va a abrir, ya Dios va a abrir. Justificando la falta de oración y la falta de obediencia. ¿Cómo Dios va a abrir si no ora? ¿Cómo Dios va a abrir una puerta si no obedece? ¿Cómo Dios va a acomodar todas las cosas en tu vida, en tu familia, si no lo hay, si no buscas, si no obedeces? ¿Cómo? Entonces vos mismo te haces una autoilusión. Bueno, ya en el tiempo Dios, ¿en el tiempo cuánto? Si no tenés tiempo para Dios, ¿cuándo se va a abrir la puerta? ¿Me va siguiendo? Entonces en el capítulo 10, de hecho, nos recalca claramente la importancia de la oración. Si Cornelio no hubiera orado y ayunado, y en esa hora que estaba, ¿no es cierto?, estaba la hora novena, él estaba orando, él estaba clamando al Señor. Porque él mismo dijo, hace 4 días, esta misma hora, yo estaba orando, y de repente vino un hombre vestido de blanco, un ángel, y me habló. Queremos que Dios nos hable, pero no queremos ayunar, no queremos orar, no queremos buscar a Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo nos va a hablar? ¿A través del celular? No, a través de la oración. No sea cosa que nosotros mismos estemos entorpeciendo el plan de Dios para nuestros seres, para nuestra familia. Que nosotros mismos seamos ese tropiezo, porque no estamos buscando. ¿Qué nos enseña capítulo 10? De hecho, que cuando nosotros oramos de corazón, las puertas se van a abrir. Primero, el capítulo 10 de hecho nos recalca claramente la importancia. Primero, número 1, se relata la oración de Cornelio. Primero, Cornelio oraba, diga, Cornelio oraba. Y todavía no era creyente, pero oraba. Y vos que sos creyente, no orá. Luego nos relata la oración de Pedro, que Pedro también oraba. Pedro estaba con hambre y dijo, bueno, mientras le preparaban una comida, dice ahí, algo para comer, dijo, tengo hambre. Tal vez donde estaba hospedado, tal vez la dueña de la casa, la esposa de este hombre curtidor, le dijo, Simón, ahora te preparo una comida. Y entonces, no sé cuánto tiempo tal vez llevaría esa comida. Dijo, bueno, me voy a subir arriba en el techo y me voy a poner a orar. Me están preparando la comida. Cuando esté listo me van a decir, Simón, vení, voy a aprovechar este tiempo. No dice así, que tenía hambre y que mientras le preparaban algo para comer se fue a orar. Es decir, Pedro aprovechaba el tiempo.
Dijo, voy a aprovechar este tiempo. No sabemos cuánto llevaría. 1 hora, media hora, 40 minutos, hora y media. No sabemos qué iba a cocinar. Pero dijo, voy a aprovechar. ¿Estás aprovechando el tiempo para buscar a Dios? ¿Estás aprovechando todo el tiempo para acercarte a Dios? Oh, tenés tiempo de sobra y no lo sabés usar y utilizar para Dios. Pero aunque no tengas tiempo porque trabajás, tenés que tener un tiempo. Tenés que buscarte un tiempo para Dios. Tenés que hacer un tiempo para Dios. Las oraciones de estos 2 hombres, Pedro y Cornelio, llegaron a ser el medio que Dios usó para abrir las puertas a los gentiles. Dios quería que las puertas se abrieran, que los gentiles también recibieran a Cristo y fueran salvos. Estaba difícil por la cultura, por los conceptos religiosos. Ya le expliqué todo esto, tanto más de los judíos que de los gentiles. Era muy imposible que Pedro fuera a la casa de un gentil y que un gentil mandara gente a buscar a un judío. Pero cuando alguien ora, Dios comienza a abrir. Cuando alguien ora, Dios comienza a acomodar. Cuando alguien ora, Dios comienza a tocar. Cuando alguien ora, Dios toca los corazones duros, los que están cerrados con candados espirituales. Dios rompe los candados, Dios abre la puerta. Dios, la oración puede pasar toda cultura, todo concepto, pero si no oramos y no obedecemos, porque Pedro también obedeció, dijo, te están buscando, Pedro, no dudes en ir con ellos, ve con ellos. Así que Pedro no preguntó nada, venimos a buscarte. ¿A dónde vamos? A Cesarea, vamos, ¿a dónde vamos? Allí fue Pedro, porque el Señor le habló, no dudes, anda con ellos. Y él escuchó al Espíritu Santo y obedeció. ¿Cuánto hace que estamos escuchando la palabra? ¿Cuánto hace que estamos escuchando al Espíritu Santo? ¿Qué estamos esperando para obedecer? Mientras Cornelio, hombre devoto, estaba orando, tuvo una visión. Mientras tanto, Pedro estaba orando, también tuvo la visión mencionada en el capítulo 10. Por eso tenemos que aprender a llevar una vida de oración. Porque cuando oramos, la oración va a preparar el camino para que Dios quiere moverse. La oración prepara el camino para que Dios pueda obrar, pueda actuar, Él pueda hacer, para que Él se pueda extender y pueda. La oración es la oración. Los milagros que vemos aquí cuando oramos, no es que no oramos, en la oración vemos los milagros, las liberaciones. Dios hace. Pero vos no te quedes con la oración que recibiste. Vos tenés que orar como Pedro. Vos tenés que orar como Cornelio en tu casa. Estás sola todo el día. Estás ahí. Ay, no sé qué hacer. Ponete a orar. Busca a Dios. Y Dios se va a revelar a tu vida. Y vos que no tenés tiempo, hacé tiempo como Pedro. Mientras se prepara la comida, él puede decir, bueno, me voy a dormir una siesta. No, se puso a orar. Y ahí Dios habló y le dio la visión y le tocó el corazón. Todos tienen que orar. Los que tienen tiempo y los que no tienen tiempo, tienen que hacerse tiempo. Todos tienen que obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros que nos hemos consagrado al Señor, nos hemos entregado al Señor, debemos aprender que el Señor solo puede usar a aquellos que oran. Yo quiero, Señor, ser una puerta. Si yo fui una puerta cerrada para mi familia, yo quiero que la puerta se abra. ¿Me van siguiendo? Yo quiero ser esa puerta abierta para que la salvación entre a mi familia. Yo no los puedo tocar, pero si yo oro, seré una puerta abierta donde Dios pueda entrar y pueda tocar los corazones. Yo quiero ser esa puerta abierta.
Pero si vos no orás, vos mismo le estás cerrando la puerta a tus familiares. Vos mismo le estás cerrando la puerta a las bendiciones. Vos mismo vos abrís o cerrás la puerta. Si orás y obedecés, acompañá la oración con obediencia. Acompañá la oración. No, si yo obedezco, el pastor me dice algo y me enojo, no me gusta. No, la obediencia no es así. La obediencia es recibo, no me enojo, la recibo. Me agrada la corrección, me agrada la exhortación. ¿Por qué? Porque cuando me falta oración, todo me molesta, la corrección me molesta, el pastor me dijo algo, me molestó. Pero cuando hay bastante oración, no hay lugar para el enojo, porque la oración hace que nuestra carne se aplaste, quede ahí. Entonces el creyente que de todo se enoja, que todo le molesta, que dijo al pastor, es porque te falta oración y te falta obediencia. Una oración en el Espíritu. Una oración que te cambie, no que te levante y sigue siendo la misma persona. Sí, pues yo conozco personas que oran y ayunan, siguen siendo los mismos rebeldes, los mismos desobedientes, los mismos de siempre. Entonces no hay ni un cambio. No, pero lloro y lloro y lloro y lloro. Y que cuando venga el Señor así, lloro. Sí, oraste pero no te hizo de nada. Oraste en la carne. Tiene que haber un cambio. Una oración que nos haga tener contacto con Dios. Pedro se puso a orar y tuvo una visión y Dios le habló. No llames inmunda lo que yo limpié, matá y comé. Cornelio se pone a orar, un ángel le dice: el Señor escuchó tus oraciones, el Señor vio todo lo que haces, como la generosidad que tenés. Y hay creyentes que en la casa se ponen a orar, se ponen a roncar, duermen. No sienten la presencia de Dios, no hablan en lengua, porque hay creyentes que les cuesta hablar en lengua en la iglesia, porque en su casa no alaban, no glorifican, no hablan en lengua, no exaltan, no interceden. Y si vos solamente vas a hablar en lengua cuando venís a la iglesia y en tu casa no vas a hablar muy poco en lengua, muy poco le vas a dar lugar a ese don. Porque el don de lengua se mueve cuando oramos, cuando intercedemos, cuando ayunamos. Eso se mueve dentro. Si no hay oración, vas a recibir el bautismo y se te va a apagar. Vas a dejar de hablar en lengua, porque eso se activa cuando oramos. Para recibir el Espíritu Santo necesitamos orar. Y para mantenerlo necesitamos orar. Pero si vos no orás, te cuesta hablar en lengua, te cuesta alabar a Dios, te cuesta, siento una traba. Y porque vos sos la traba que no buscas a Dios. No sabemos qué pedía Pedro y Cornelio. Ellos se pusieron a orar y los dos tuvieron una visión. La Biblia no dice, no nos especifica que ellos pedían, pero ellos oraban. Pero sí vemos lo siguiente, que ellos tenían tiempo designado, momento designado para orar. Tenían un tiempo. Amén. Capítulo 10 de Hechos, verso 3, declara que Cornelio, que dice capítulo 10, verso 3 de Cornelio, ¿a qué hora oraba? A la hora sexta. Preguntale a tu hermano, ¿a qué hora oraba Cornelio? ¿A qué hora? A la sexta. ¿Y qué hora es la hora sexta? Las 3 de la tarde. Así que a las 3 de la tarde Cornelio oraba. Diga, a las 3 de la tarde Cornelio oraba. Amén. Y capítulo 10, versículo 9, dice que Pedro, ahí fíjese, dice que Pedro estaba orando cerca de la hora sexta. ¿A qué oraba Pedro? Cerca de la hora sexta. Y la hora sexta era el mediodía, es decir, por eso tenía hambre.
La hora sexta era las 12 del mediodía para el pueblo judío, el horario judío, ¿no? Así que claro, era cerca al mediodía y Pedro tenía hambre. ¿Me van siguiendo? Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Se ve que alguien le dijo, ¿te preparo la comida? Pedro, ¿quieres comer? Sí, estoy con hambre. Bueno, y mientras le preparaba la comida, ¿qué hacen algunos? Preparan la comida. Bueno, me como un pancito, un sanguchito. Si está haciendo una salsa, mojo un poquito con el pan. Me pongo a mirar la televisión. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se puso a orar. Amén. ¿Qué hacen creyentes que ayunan? Se ponen a dormir desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Eso no es ayuno. Ponete a orar. Buscá a Dios. Clamá a Dios. Hay otros que se ponen a ayunar y se ponen a dormir para no tener hambre. Ponete a orar, dobla tu rodilla, vas a ver cómo se te va a ir el hambre. El hambre se va, gloria al Señor. Porque si vos estás ayunando y en vez de orarte a dormir la siesta para no comer, significa que estás aguantando el hambre. Y ayunar no es aguantar el hambre. El ayunar es, no tengo hambre porque el Espíritu Santo me está ministrando. No tengo hambre porque Dios está tocando mi cuerpo. Y no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Te da hambre, arrodillate y ponete a orar. Vas a ver que se te va a ir el hambre. Te pones a buscar y vas a ver que vas a poder ayunar. Por eso, gloria al Señor. Él se puso a orar. No estaba ayunando Pedro, pero iba a comer. Pero sí, Cornelio estaba ayunando y estaba orando. Entonces vemos que estas dos personas, tanto Pedro como Cornelio, tenían una vida de oración, oraban. Vamos ahora al versículo 10. Y Pedro, cuando se puso a orar, mientras le preparaban la comida, dijo, me voy a orar porque si tengo hambre, estaba con hambre Pedro, me voy a poner a orar, dijo, así no estoy ansioso con hambre. Amén. Diga, Pedro tenía mucha hambre. ¿Qué dice el verso 10? Y tuvo, ¿cómo dice? Gran hambre. ¿Qué tenía? Diga, tenía mucha hambre. Estaba con mucha gana. Dijo, me iba a poner a orar. Así que cuando vos estés ayunando, ¿qué te hace? Ponete a orar. Pero mientras le preparaban algo, mientras alguien le preparaba algo para comer a Pedro, le sobrevino un éxtasis. Entonces, primero, el hambre de Pedro indica que él buscaba las cosas, porque se bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así como te gusta comer, también te tiene que gustar buscar a Dios. ¿Te gusta comer? ¿Te gusta tomar algo rico? ¿Te gusta comer algo rico? No está mal comer, pero también tenés hambre de Dios. Porque hay gente que le gusta comer, pero no tiene hambre de la palabra, no siente ganas de la palabra, no tiene hambre de orar, no tiene hambre de buscar. Si le ponen un puchero, oh, un asado, oh, qué rico. Pero si es venir al culto, orar, ayunar, ay, no tengo ganas. Ojalá que también tengamos hambre espiritual. ¿Me van siguiendo? En un éxtasis. La palabra éxtasis en griego significa sacar algo de su lugar. Es como que Pedro estaba en su cuerpo, pero parece que él no estaba, y parece que él estaba en otro lugar. Él tuvo un éxtasis. Parecía que no estaba en su cuerpo. Significa sacar algo de su lugar. Algo que sale pero que regresa. No es que no se va por ahí, regresa. Y a veces hay momentos donde está la presencia de Dios que no sabemos si estamos acá o si parece que estamos en el cielo. Si parece, hay hermanos que a veces no entienden las cosas espirituales.
Hay creyentes que cuando sienten tan fuerte la presencia del Señor, parece que nos vamos, parece que hay momentos que están fuertes, parece que a algunos le baja la presión y algunos parecen que se van a desvanecer. Y en vez de decir, ay, no, en vez de buscar, porque Dios se está manifestando su vida. Dice que Juan, cuando vio al Señor, ya lo vimos en Apocalipsis, dice que cuando lo vio él cayó como muerto, quedó desvanecido. No solo que se cayó al suelo, sino que quedó como muerto, quedó como inconsciente, como desmayado. ¿Se le había bajado la presión a Juan? No, el mismo Señor se le había aparecido. Pedro también cayó ante la visión del Señor y quedó tan débil que el Señor le dice: cobrad ánimo. Entonces, muchas veces, en vez de estar en la presencia del Señor, sentimos el fuego que nos quema, parece que nos arde, parece que nos ahoga. En vez de disfrutar al Señor, estamos con miedo. No te va a pasar nada. Está el Señor, en la presencia del Señor. Y si así fuera que parta, que llegó tu hora, ¿qué mejor no partir en la casa del Señor? ¿Qué mejor no partir en la presencia del Señor, alabando y glorificando al Señor? Muchos hermanos, muchos siervos, muchos en el culto se fueron con el Señor y partieron. Pero cuando el creyente no busca a Dios, el creyente es carnal, no sabe diferenciar. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es como en un sueño pero sin dormir. Es como que alguien está viendo algo, parece que está soñando, pero no está durmiendo. Es una visión. Es algo sobrenatural que le sucede y que es algo que de repente, como yo conté la visión un día, que estaba llorando y que hacía calor y me recosté un momento en mi cama después de orar con el calor, y que tuve la visión de alguien que iba en un accidente, una moto. ¿Se acuerda que le conté? Bueno, y después Dios me hizo que hablara de ese porque fue un éxtasis en un segundo. Ni siquiera estaba durmiendo. Terminé de orar y me recosté un segundo porque hacía calor, estaba agobiante. Y de repente, con mis ojos cerrados, veo esa visión, veo eso, esa escena, ese lugar. Que después, cuando yo fui a ese lugar, pasé por ese lugar, tal cual, idéntico, lo vi en la visión. No fue un segundo, fue un éxtasis. No estaba durmiendo, no estaba dormido. Y después todo el día estuve con eso hasta que dije lo que me había sucedido. Y alguien me dice: esto es en tal lugar. Era que Dios quería llevarnos, y ahí fuimos a aquel lugar y Dios hizo una obra de restauración. Ya conté todo ese testimonio, no lo quiero contar. Entonces Dios quiere hacer cosas, pero necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios. Una visión uno lo puede ver hasta con los ojos abiertos. Y un éxtasis es como un sueño, es como algo real, y real usted no sabe si está o no está. Es algo muy profundo. ¿Me van siguiendo? Entonces, la propagación del Evangelio en este trance espiritual, la palabra trance o éxtasis, vio entonces, versículo 11 y 12, vio el cielo abierto, dice Pedro, que descendía un objeto semejante a un gran lienzo atado de las cuatro puntas. Estaba bajando a la tierra, en el cual había de todo: cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. ¿Qué vio en ese éxtasis? Primero, ¿qué vio? Que el cielo se abrió. Verso 11, ¿qué dice? Pedro vio, diga conmigo, vio el cielo abierto. Ahora, y después vio todo eso. A la pregunta: ¿quién abrió el cielo en esa visión? ¿Quién la abrió? Diga. Quien abrió el cielo es aquel que está sentado en su trono en el cielo.
Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquel que está sentado en los cielos. ¿Quién es aquel que está sentado en el trono en los cielos? Nuestro Señor Jesús. Corrió el velo, abrió. Y cuando Él corrió el velo, Pedro tuvo esta visión. Bendito nombre del Señor. Hechos 7:56, Esteban dice y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Cuando lo apedrearon a Esteban, Esteban vio los cielos abiertos, el velo se corrió y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Dios Padre. Qué maravilloso. Señor, yo quiero que los cielos se me abran. No quiero vivir solamente acá en la tierra, en las cosas materiales, en el afán, en la ansiedad. Vos ves el mundo cada vez más convulsionado, guerra, violencia. Yo quiero ver las noticias del cielo, yo quiero ver algo maravilloso. Quiero que el cielo se abra, quiero las cosas espirituales. Yo no entiendo cómo hay gente creyente que se quieren ir al mundo. El mundo cada vez está peor, cada vez está más violento, cada vez está más depravado. El mundo cada vez está peor. Y aquellos que tienen niños tenemos que orar por los hijos de los hermanos, porque el mundo, la escuela, todo es terrible. Es terrible lo que se mueve en todo ese ambiente en el mundo. Jóvenes que están en el mundo se van a bailar, para así decir, allá encuentran la muerte. Como ese joven que todavía están haciendo juicio y todo eso allí en la costa. Cuántas cosas terribles suceden. Las noticias del mundo son terribles. No hay paz, hay guerra. Se forman acuerdos de paz. ¿Cuánto dura? No duran nada. Violencia, maldad. Viendo todo eso, hay creyentes que quieren irse al mundo. ¿A qué? ¿A qué? No sé si me entiende. Yo quiero que el cielo se abra. Yo quiero ver las cosas del Señor. Yo quiero ver los misterios. Yo quiero, aleluya, proyectar mi vida, no en esta tierra, sino en el cielo abierto, en Dios. Y dice que el versículo 11 declara que un objeto semejante a un gran lienzo, como si fuera un mantel, descendió del cielo, lo abrió en el aire. Y este objeto, ¿sabe lo que representa este lienzo? Diga, este lienzo representa a la propagación del Evangelio. Ese lienzo representa el Evangelio. ¿Qué tenía en las cuatro puntas? Dice, estaba atado en las cuatro puntas, ¿no? ¿Así dice? ¿Sí? Bueno, ¿sabe lo que representa esas cuatro puntas de ese lienzo? Que el Evangelio glorioso de Cristo tiene que ser llevado a todo lugar, a los cuatro puntos de esta tierra. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Este lienzo con estas cuatro puntas atadas representa el Evangelio que tiene que ser llevado a todo lugar. Amén. ¿Para qué? Para que todos esos animales que están ahí, todas esas personas inmundas, sean lavadas por la sangre de Cristo. Todo ese mantel con cuatro puntas, con animales impuros, son las personas que van a ser salvas. Son tus familiares que van a ser lavados y van a dejar de ser inmundos y van a ser lavados por la sangre del Señor.
Son todas esas personas que Dios está reuniendo, personas pecaminosas, inmundas, que van a ser lavadas por la palabra del Señor. Pero hay alguien que tiene que orar. Los animales cuadrúpedos, reptiles y pájaros mencionados en el versículo 12 representan las clases de personas diferentes. Los pecadores, los perdidos, que el Señor quiere lavar, que el Señor quiere limpiar, que el Señor quiere salvar. Vos también y yo también éramos animales inmundos. Amén. Capaz que era cuadrúpedo, o capaz que era medio reptil, medio víbora. No sé cómo clase de animal era, pero el Señor te lavó, el Señor te limpió y te hizo nueva criatura para Él. Y el verso 13, esta voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Claro que Pedro no entendía. No significaba literalmente que Pedro tenía que en la visión matar, degollar estas aves, matar y comerlo. No, matar y comer significaba que se asociara, que se acercara a esta gente. Amén. Porque él mismo lo dijo, 10:28, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Él entendió, 10:28, que no eran aves, que no eran pájaros, que no eran reptiles, sino que Dios le estaba mostrando de personas. Aleluya. Si vos orás, Dios te va a mostrar de personas. Dios te va a llevar para orar. Dios te va a llevar a la oración. Amén. En el versículo 14, Pedro le dice al Señor: Señor, de ninguna manera, mata y come. Jesús dijo: no, por favor, no, Señor, no, dijo. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pedro no comía cosas profanas o inmundas conforme a las enseñanzas de Levítico capítulo 11. Pero Pedro no entendía que el Señor no estaba hablando de estos animales, sino que el Señor estaba hablando de personas. Por eso que cuando él terminó la visión dijo: ¿qué querrá decir esta visión? Que él entendió que hay algo que Dios le estaba diciendo y él no entendía. Él pensaba que literalmente era comer estos animales, pero no se refería a los animales, eran los gentiles. Pero Pedro quedó pensando, Pedro quedó ahí, aleluya, pensando en este éxtasis, en esta visión. ¿Qué es lo que Dios? Y de repente le golpean la puerta y lo vienen a buscar. ¿Me van siguiendo? Bendito nombre del Señor. Versículo 15. Porque muchas veces decimos: no, Señor. A veces las mismas ordenanzas, las mismas tradiciones, los mismos conceptos nos impiden ver lo que Dios quiere hacer. Entonces Pedro dijo: no. Y según 15, volvió, el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tu común o inmundo. Amén. Porque no estoy hablando, Pedro, de animales, de aves. Estoy hablando de personas que las voy a lavar con mi sangre. No digas inmundo, aquellos que voy a lavar y voy a purificar. Por eso, Pedro, tenés que ir a aquel lugar, tenés que ir a aquella ciudad y tenés que predicar a Cornelio, porque cuando vos le prediques el evangelio, la forma de parafrasear, no, cuando vos le prediques el evangelio, ellos van a recibir el evangelio y van a ser lavados y no van a ser más inmundos, van a ser limpios y lavados como estos animales, van a dejar de ser inmundos. Qué maravilloso. Las cosas que Dios quiere hacer, no las retrasemos.
en nuestra vida, en nuestra nación, en la iglesia, en nuestra familia. Yo quiero ser alguien que ore. Yo quiero, Señor, sí, Padre. Allí todavía hay muchos animales inmundos. Sí, Señor, hay muchos todavía en mi casa, en mis familiares, en mis parientes. Hay muchos que todavía no han sido lavados con la sangre de Cristo. Pero tú puedes lavarlo. Si lo hiciste con Cornelio. Pero yo necesito orar. Yo necesito buscar a Dios. Yo mismo necesito ser lavado y purificado cada día. Yo necesito buscar a Dios. Porque estaba viniendo un tiempo, un traslado de dispensación. Y en esta dispensación de la gracia, Dios quería no solamente salvar a los judíos, sino también salvar a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y para este cambio, para este traslado de dispensación, Dios iba a tener que usar al pueblo judío, porque Pedro era un judío. Cristo vino, a los suyos vino. Cristo vino a los judíos primeramente. Y los judíos tenían que abrir la puerta para que los gentiles también entraran a Cristo. Pero estaba difícil la situación por la costumbre, por las tradiciones. Pero cuando se ora y se busca a Dios, Dios rompe todas barreras, toda tradición, toda ignorancia, toda resistencia. Todo eso se va a caer ante el poder de la oración y del Espíritu Santo. Oh, si vos orás, se va a caer toda oposición. Todo lo que se levanta en tu casa, en tu vida, va a caer por el poder de la oración, por el poder del Espíritu Santo. Va a caer. Tiene que caer. Levanta su mano y diga: sí, Señor. Sí, Señor. No quiero que haya animales inmundos. Quiero ver mi familia lavada, limpiada con la sangre de Cristo. Va a caer todo obstáculo. Va a caer, sí, porque la oración hace eso. Es la oración. Diga: lo va a hacer Dios, sí. Lo va a hacer el Señor, sí. Lo va a hacer, lo va a hacer. Él lo puede hacer. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, sí. Él lo va a hacer, diga amén. Pero por otra parte, el judaísmo representaba el mayor obstáculo para que los gentiles conozcan a Cristo. ¿Sabe quién eran? Eran los propios judíos. El judaísmo representaba el mayor obstáculo. Si no hubiera ese obstáculo, Pedro hubiera ido a predicar hace rato a los gentiles. Pero Dios se tuvo que manifestar de una forma extraordinaria en la vida de Pedro y en la vida. Fíjese que la visión más profunda la recibió Pedro. Simplemente Cornelio le dijo: yo escuché tus oraciones, tus ofrendas. Ahora manda a estos hombres a buscar a Pedro, mándalo y que diga que venga para tu casa. Le dio a Cornelio le dio unas directrices, unas direcciones específicas, pero a Pedro le tuvo que dar una visión y hablar y hablar y hablar, porque había muchos conceptos. Entonces, ¿cuál era el mayor obstáculo? El judaísmo, las tradiciones. Lo mismo sucede hoy en el cristianismo. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo? No son la gente del mundo. Somos nosotros mismos, que tenemos tantas razones, tantas ideas, tantas dudas, tantos temores. Somos nosotros mismos el obstáculo para que Dios no pueda obrar. Pero decir: Señor, yo no quiero ser obstáculo. Yo no quiero ser el tropiezo. Yo quiero ser, Señor, que tú saques todo obstáculo. Todo, Señor, la incredulidad. Y si no, Dios no obra. Y si no sé, y el miedo, el temor y esto. Todos esos son obstáculos para que Dios no pueda obrar. Son obstáculos. Señor, quiero comenzar a orar y quiero que salga todos esos obstáculos, Señor. No quiero que no haya ningún obstáculo en mi vida. No quiero ser yo mismo el obstáculo.
¿Por qué no hay avivamiento en las iglesias? ¿Por qué las iglesias están frías? Porque el mayor obstáculo son los pastores, los predicadores, los creyentes que no creen, que no buscan, que no oran. Aleluya. ¿Usted no cree que lo que Dios hace aquí no lo querría hacer en cada lugar? Sanar y liberar. ¿Pero por qué? Porque los mismos creyentes, no en el diablo de afuera, no, los mismos creyentes, hay tanta incredulidad, hay tanto obstáculo para que Dios pueda obrar. Obstáculos, le ponen a Dios condiciones. Un culto de 2 horas, en 2 horas quieren que Dios sane. No quieren que Dios sane en 2 horas y ya se van a su casa rápidamente. 2 horas de culto. ¿Cuántas horas de culto? 2 horas. Pero allá se van en su casa. Antes era la tele, algunos ponen Netflix, están 3, 4, 5. Hay gente que amanece mirando películas, series. Pero quieren estar 2 horas de culto. Significa que para la carne tienen mucho tiempo. Significa que para el entretenimiento no hay problema. Un cumpleaños dura, estoy de la noche. Después el otro día me dormí y no vine al culto. No importa. Para ir de fiesta no importa. Toda la noche no hay problema. No, pero el culto dura. Que significa que para la carne, para el entretenimiento, le damos mucho tiempo y para Dios el tiempo reducido. ¿Y cómo Dios va a obrar entonces? ¿Cómo Dios va a liberar? ¿Cómo es que Dios va a sanar? Y ahora usted fíjese, los días de Santa Cena o los días de culto, nosotros no estamos, no estamos mirando el reloj. De hecho no hay reloj acá. Comenzamos el culto y dejamos que Dios fluya y que Dios sobre y que Dios haga. Y usted vio que terminamos el domingo de la Santa Cena a las 5 de la tarde. Pero no es que estamos haciendo tiempo. No hay tiempo para nada. Cantamos un poco y después ya viene la palabra y la administración. Y ya después paso el culto. Y cuando queremos acordar estamos con la Santa Cena. Tomamos y todavía no quedó tiempo para seguir cantando. Que a veces no es que cantamos tanto tiempo, pero damos lugar al Espíritu Santo para que Él sane, para que Él libere. Y la gente puede ver los videos, pero ¿cómo es que siempre hay sanidad, siempre hay milagros? Porque le damos lugar al Señor. Pero los creyentes son así, a Dios le dan así, pero para el aire libre, se van al río todo el día, pero no pueden estar 4 horas de culto. Entonces significa que para la carne, a la carne le damos libertad y al espíritu lo reducimos. ¿Cómo Dios va a poder obrar? ¿Cómo Dios va a poder sanar? Va a poder liberar, va a poder hacer milagros. Amén, hermano. Así que ya nuestros familiares se han acostumbrado que vamos a la iglesia, pero ellos saben, no sé a la hora que van a volver. Saben que van, pero ¿por qué? Porque Dios está obrando, porque Dios está haciendo. Entonces nosotros mismos somos el mayor obstáculo. Amén. Es solo mirar los 4 evangelios y mirar cada vez que el Señor hacía milagros. Los mismos judíos cuestionaban el milagro. ¿Pero por qué sanaste el día sábado? Siempre cuestionando y poniendo trabas a lo que el Señor hacía. Lea la palabra del Señor y usted va a ver la confrontación que hubo entre el judaísmo y el Señor. Porque venía un tiempo nuevo, pero ellos querían seguir con el tiempo de la ley. Y Dios tiene para vos un tiempo nuevo. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que quieren seguir en el tiempo viejo. Y Dios te quiere trasladar a un tiempo nuevo. Es como, para que usted entienda, que a veces hay gente que no cambia. ¿Vio la gente que vive en el campo? La otra vez vino la abuela del hermano Gonzalo. Ella me contaba a mí que tenía ovejas, tenía, no sé, ovejas, chancho, gallina, pato, de todo, ¿no? Una persona ya que vivió toda la vida en el campo. Es muy difícil que ella le diga, abuela, vamos a vivir a Buenos Aires o vivir a la ciudad. Ella está acostumbrada. La vida es eso, ¿no es cierto? La abuela, los animales allí, allá. Contaba también que tenían muchas gallinas y que vendían maples de huevo. No, una persona así, de una vida de campo, es muy difícil que vaya a la ciudad. Como también es difícil una persona de ciudad
que vaya a vivir. ¿Puede usted ir al campo? Sí, hermoso. Pero a vivir al campo, vida de campo, si usted vivió está acostumbrado al mercado, está acostumbrado a esto, al otro, ¿no? Entonces es difícil que la gente del campo que está a vivir en el campo venga y se acostumbre a la vida de ciudad, y la gente de ciudad, podemos ir de vacaciones al campo, sí, pero vivir es muy diferente. Y a veces los creyentes están muy arraigados en su carne, en su yo, y Dios quiere traer un tiempo nuevo. Pero ellos, como la persona del campo, no, que aquellos están encerrados en sí mismos y no pueden venir a un tiempo nuevo. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Esto nos revela la respuesta que tuvo Pedro ante la visión del gran lienzo que descendía del cielo. Pedro no tenía problema alguno en guardar su tiempo de oración. Él oraba. ¿El problema de Pedro era orar? No, oraba. ¿Oraba? Sí. Hasta cuando le estaban preparando la comida se iba a orar. No tenía problema para orar. Pedro oraba, le gustaba orar. Era un hombre de oración. Pero cuando el Señor le dijo que fuese a los gentiles, que comiera esos animales inmundos, representó un gran problema para él. Esto fue algo como diciendo: Señor, no me pidas esto. Sí, Pedro. Y hay creyentes que tienen que cambiar y dejar cosas que no quieren dejar. ¿Y por qué le costaba tanto a Pedro ir a la casa de un gentil? Por el trasfondo judío, por todo. ¿Cuál es tu trasfondo? La duda, la incredulidad, la mundanalidad. Te han enseñado en la iglesia que el domingo no, para disfrutar. El domingo es el día del Señor. Tenés todos los días para estar con tu familia. El domingo, ya voy a dar, yo di el estudio, pero lo voy a pasar de nuevo para que ustedes vean. El domingo es el día del Señor. Es el día para estar en la casa del Señor. Después a la tarde, si sobra tiempo, está todos los días. No, como mucho, no, porque hay que estar con la familia. ¿De dónde dicen el día del Señor? Nosotros no prohibimos que usted vea a su familiar. Nosotros no prohibimos que no vea a su familiar. Pero el día del Señor es el día del Señor, y el Señor nos está esperando en su casa. Aparte, muchas veces es una excusa tan grande. No, que hay que estar con la familia. Están todos los días, no están nunca con la familia. Y ahora justo se le da ganas de estar con la familia el día domingo. Amén. No, hermano, gloria al Señor. No, hermano. Es el día del Señor. Es el día que se nos enseñó a estar en la casa del Señor. Y después, bendito, pero a veces no hacemos, bueno, porque hay que votar alguna cosa específica que no se puede, no hacemos. Pero si no es que no hacemos, porque no hacemos. Y ahora que viene la fiesta, porque la fiesta que tenemos que estar en la familia. Y a veces toda una falsedad, todos juntos, y no se pueden ni ver. Se sacan los ojos, se arañan. Pero no, hay que estar juntos. Una falsedad. Si toca un día de que, digamos, que no es culto, puede tocar un día que es jueves, no hay problema. Pero si hay culto, vamos a hacer culto. Si cae un día 24, el día 24, sin ejemplo, a la mañana tenemos culto, después de la tarde. Pero vamos a bajar porque porque tengo que ir a comprar el lechón. No, yo tengo que estar en la casa del Señor. Después en la tarde voy a buscar a Dios. Amén también. Entonces necesitamos poner al Señor tanta cosa, que esto, que el otro, que allá, ¿no? Porque mi familiar, no importa, que basta, cortá con todo eso. Tenés todos los días, tenés de lunes a sábado para estar con tus familiares, amén. Y un día que para el Señor no podés cumplir, cuántas cosas que nos atan, cuánto tropiezo, cuánto. Y después, ay, pastor, mi familia me trata mal. Y bueno, pero vos querés andar tras de ellos. Dejalo, entregan. Cuando digo dejarlo, no estoy diciendo no estoy diciendo que los odie. Dejarlo significa que los entrega el Señor y vos busques a Dios.
Pero si vos querés agradar a tus familiares y querés agradar a Dios, vas a tener problemas. Vas a terminar agradando a uno y desagradando a él. Tenés que agradar a Dios y tenés que poner a Dios en primer lugar. Entonces Dios te va a bendecir. Entonces Dios te va a prosperar. Entonces Dios te va a prosperar y bendecir. Usted nunca vino acá y el pastor está porque se fue a festejar con su papá. Nunca dejé el culto por una fiesta que me fui. No, el pastor no está porque había un asado allá en familiar. Y digo, estamos acá. ¿Por qué? Porque tomamos un compromiso con Dios. Entonces hay gente que quiere recibir, pero no quiere cortar con todo esto. Poner a Dios en el lugar que tiene que ser. Poner a Dios, ubicar a Dios en su vida. No va a dejar de amar a su ser querido, pero el día del Señor es el día del Señor. No lo cambie. ¿Me van siguiendo? Entonces, él tenía que cortar con todas estas cosas. Pedro tenía que terminar con esto. Gloria al nombre del Señor. Un judío que se asociaba con los gentiles y se unía a ellos, era considerado por otros como una persona que comía cosas inmundas. Por eso Pedro dijo, yo nunca hice esto. No comí comida inmunda ni tampoco me junté con los gentiles. Amén. Por eso el Señor pone a prueba a Pedro. Lo prueba. Amén. Bendito nombre del Señor. Que Dios nos ayude en esta mañana. Y cuando él vio esa visión de ese gran lienzo, gloria al nombre del Señor, Pedro habrá quedado muy sorprendido diciendo, ¿cómo? Dios me está pidiendo que coma estos animales, si Él mismo me dio la orden que no comiera estos animales en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel. Que la voz le dice, levántate, verso 13, mata y come. Y Pedro dijo, Señor, de ninguna manera, porque nunca comí cosa inmunda o profana, jamás. Es como diciéndole, Señor, no puedo comer estas cosas, nunca he comido estas cosas. Todo lo que yo como está santificado, no es esta clase de comida. La respuesta de Pedro muestra cuán difícil le resultaba a Pedro cambiar de era, cambiar de dispensación. Él estaba muy aferrado a esta tradición. Él dijo, no es solamente que para mí no es solamente comer animal inmundo, sino también para los judíos. No hay costumbre de que vayamos a la casa de un gentil. Jamás he ido a comer con un gentil. Señor, no sé si me entiende. Y a veces hay cosas que tenemos que cambiar, pero tenemos actitud. Yo no voy a cambiar, yo soy así. Aunque no lo digamos con palabras, lo decimos con hechos. Y en eso que no queremos cambiar o dejar en nuestra forma de pensar o de ser, hay una puerta grande que se va a abrir y nosotros mismos la estamos cerrando. La estamos cerrando. Porque hay gente que se va de la iglesia, recibe la palabra, recibe los milagros, ellos dan testimonio, pero cuando viene la palabra que tenés que cambiar tu forma de ser, tenés que dejar la mundanalidad, tenés que cambiar tu forma de vestir. No, están como Pedro. No, Señor, no, esto no. Y en vez de decir sí, Señor, siguen al evangelio liviano, se van. De donde salieron, donde estaban endemoniados, donde nunca fueron sanados, donde su vida era un desastre, vuelven de vuelta a ese desastre. ¿Por qué se fueron de la iglesia? ¿No fueron sanados? ¿Se fueron porque no recibieron milagros? No, se fueron porque no quieren dejar como Pedro las costumbres del mundo, las tradiciones del mundo. Prefieren perder la liberación, perder los milagros, perder todo lo que recibieron de parte de Dios por sus costumbres, por su vanidad, por su mundanalidad. Qué triste. ¿Y qué sucede?
Dios que los sanó y los liberó y que a través de ellos iba a abrir una puerta muy grande para toda su familia, ellos mismos la cierran. Pero decir: Señor, no quiero eso para mi vida. No quiero yo cerrar ninguna puerta. Quiero abrir las puertas de Cristo para toda mi familia. No quiero yo ser el que cierre la puerta. No, Señor. Porque si vos te apartás, todo lo que Dios prometió para tu familia, vos mismo vas a cerrar. Señor, decirle: no permitas nunca, jamás eso en mi vida. Yo quiero abrir la puerta, Señor, aleluya. Y no llamar inmundo a lo que tú limpiaste, Señor, sino, aleluya, poder entender y comprender, aleluya, Señor. Si yo fui piedra de tropiezo, si soy piedra de tropiezo, decirle: Señor, ya no quiero ser. No quiero ser. No quiero ser. No quiero ser. Aleluya. No quiero ser. Y ahí todos sabemos que cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, Cornelio convocó a todas las familias, a todos sus parientes. Y así para ir concluyendo, porque eso sería otro mensaje. Y cuando Pedro comenzó a hablar de Cristo y comenzó a predicar, porque Dios lo llevó ahí, él no fue por su fuerza, él no fue porque Dios tuvo que tocarlo, tuvo que trabajar en él. Y ahí Pedro se da cuenta cuando le dice: mata y come, no llames común. Ahí se da cuenta que el Señor en esa visión no le estaba hablando de un animal, de una comida física, sino le estaba hablando de persona. ¿Y sabe qué sucedió? Para ir terminando, cuando Pedro estaba predicando, dice que el Espíritu Santo descendió y todos, Cornelio, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Mientras Pedro predicaba la palabra, mientras Pedro hablaba la palabra, gloria al nombre del Señor, se derramó el Espíritu Santo. Aleluya, se derramó, bendito nombre del Señor. Oh, recibieron, gloria al nombre del Señor, el Espíritu Santo. Capítulo 10, versículo 44. 10:44 de hecho. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las palabras de Cristo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Sobre Cornelio, sobre su familia, sobre todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Para los judíos eran gente inmunda, no podían recibir el don del Espíritu Santo, pero los que fueron con Pedro, aleluya, tú te imaginas a ese familiar que no quiere saber nada de Dios, mañana hablando en lengua, mañana sirviendo a Dios. Sí, Dios lo puede hacer. Sí, Dios lo va a hacer. ¿Cuántas cosas pueden estar impidiendo el obrar de Dios en tu propia vida? Pero decir: sí, Señor, Señor, sí, quita toda barrera, derriba a través de la oración todo obstáculo. Porque dice el 46, porque lo oían que hablaban en otras lenguas y magnificaban. Verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito el nombre del Señor. Qué maravillosa la obra del Señor. Pero cuántas cosas tuvo que Dios quitar, cuántos obstáculos. Oh, aleluya, para vos, para tu familia, para esta nación. Hay cosas grandes y maravillosas. Yo no quiero ser un obstáculo. Vos no quieras ser ese obstáculo. Decí: Señor, oh Dios, ayúdame en esta mañana. Oh Señor, aleluya, estoy recibiendo la visión.
la revelación. Señor, no quiero que haya ningún obstáculo, ni duda, ni incredulidad, ni concepto. No, Señor, porque mientras yo siga en esta actitud, las puertas no se van a abrir, la bendición no va a llegar. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer.